La enorme flota Centuri se movía por el espacio como una oscura nube de muerte. El almirante Korb, de pie en el puente de su nave insignia, observaba cómo el planeta azul se agrandaba en la pantalla principal. La Tierra parecía pacífica desde la distancia, pero sabía que no debía fiarse de las apariencias. Los humanos eran criaturas inteligentes, aunque débiles. Habían pasado 15 años desde que el Imperio Centuri conquistó la Tierra. Al principio, los humanos habían luchado con valentía, pero su tecnología no era rival para las superiores armas alienígenas. Sus flotas fueron destruidas en la primera semana de combates. Sus gobiernos se rindieron uno a medida que las fuerzas Centuri desembarcaban en todos los continentes. El orgulloso ejército humano quedó reducido a grupos de resistencia dispersos, escondidos en montañas y bosques. Corvex sonrió al recordar aquellas primeras victorias. El imperio esperaba que los humanos fueran como las demás especies que conquistaron. La mayoría de las razas alienígenas aceptaron la derrota y aprendieron a servir a sus nuevos amos. Pero los humanos eran diferentes. Siguieron luchando. Incluso cuando la victoria era imposible. Sabotearon instalaciones imperiales y atacaron convoys de suministros. Se negaron a seguir derrotados. El imperio había intentado muchas estrategias para controlar a la población humana. Ofrecían recompensas por la cooperación y duros castigos por la resistencia. Instalaron gobiernos títeres y construyeron enormes redes de vigilancia. Nada funcionaba del todo. Los humanos siempre encontraban maneras de causar problemas. Ahora el imperio estaba cansado de jugar. El almirante Corvex tenía órdenes de acabar con la resistencia humana para siempre. Su flota tenía suficiente potencia de fuego para convertir la Tierra en una roca sin vida. Los humanos se rendirían o morirían. No habría una tercera opción. El capitán Jake Morrison estaba sentado en la silla de mando de la Tierra, la estación de defensa Alpha, observando cómo se acercaba la flota alienígena. La plataforma orbital era una de las 3 únicas instalaciones militares importantes que los humanos tenían permitido mantener. Parecía impresionante desde fuera, pero Jake sabía la verdad. Las armas de la estación estaban obsoletas y sus escudos apenas funcionaban. El imperio se aseguraba de que las defensas de la Tierra se mantuvieran débiles. Jake presionó un botón en su silla y habló por sus auriculares. Su voz era tranquila a pesar del peligro que se acercaba a su mundo. Controla todas las estaciones. La flota enemiga está a 6 horas de distancia. Inicie los procedimientos de evacuación del personal no esencial. La teniente Lisa Carter levantó la vista de su consola de comunicaciones. Sus dedos se movieron rápidamente por el panel de control mientras monitoreaba docenas de canales a la vez. Señor, estamos recibiendo la demanda estándar de rendición imperial. Quieren que todas las fuerzas humanas restantes se apaguen y se preparen para el abordaje. Envíenles nuestra respuesta estándar, respondió Jake. Díganles que necesitamos tiempo para coordinarnos con otras instalaciones. Solicite un retraso de 12 horas antes de comenzar los procedimientos de apagado. Lisa asintió y comenzó a transmitir el mensaje. Había enviado solicitudes similares muchas veces durante los ejercicios de entrenamiento. Los Centuri siempre aceptaban retrasos razonables porque disfrutaban viendo a los humanos retorcerse antes del golpe final. Nunca sospecharon que estos retrasos tenían un propósito diferente. Jake tocó otro control en su silla. Un canal seguro se abrió a una ubicación en las profundidades del Océano Pacífico. La conexión estaba oculta en el interior. Tráfico de comunicación normal y cifrado. El imperio no pudo romperla. Estación Alpha a Deep Blue. La entrega del paquete va según lo previsto. La entrega repetida del paquete va según lo previsto. Una voz respondió desde las profundidades del océano terrestre. Deep Blue confirma. Estamos listos para firmar la entrega. Todos los preparativos están completos por nuestra parte. Jake cerró el canal y se reclinó en su silla. 15 años de cuidadosa planificación estaban a punto de dar sus frutos. El imperio creía saberlo todo sobre las capacidades humanas. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que podían estar, adorados muy por debajo del Océano Pacífico. El almirante Rick Johnson recorrió los pasillos del mayor secreto de la humanidad. Las instalaciones submarinas se extendían kilómetros en todas direcciones. Enormes bahías de construcción albergaban proyectos que habían tardado más de una década en completarse. Miles de trabajadores se movían por el complejo como hormigas en una colonia construida para la guerra. Rick se detuvo en una ventana de observación que daba a la bahía de construcción más grande.
Dentro de la bahía flotaba un barco tan enorme que desafiaba la creencia. La embarcación tenía 5 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. Su casco estaba cubierto de un blindaje que podía resistir impactos directos de los cañones de plasma imperiales. Filas de armas de diablillos se alineaban en su superficie como las espinas dorsales de un monstruo prehistórico. «Es hermosa, ¿verdad, señor?», dijo una voz a sus espaldas. Rick se giró y vio a la comandante Kate Williams acercándose con un bloc de datos. Kate era la oficial de operaciones de vuelo de la nave y una de las mejores pilotos que la humanidad había producido. «El Titán UES representa 15 años de ingeniería humana», respondió Rick. «Todos los sistemas de esa nave se construyeron con un solo propósito: demostrar al Imperio que la Tierra no es tan indefensa como creen». Kate le entregó el bloc de datos. «Último prelanzamiento. La lista de verificación está completa, señor. Todos los escuadrones de cazas están cargados y listos. Los sistemas de armas están cargados y listos. Ingeniería informa que todos los reactores de fusión funcionan con la máxima eficiencia». Rick revisó la información en la plataforma. Cada detalle había sido revisado y verificado minuciosamente. La tripulación de la nave se había entrenado para este momento desde que comenzó la construcción. Estaban listos para la batalla de sus vidas. «¿Qué hay de nuestros otros activos?», preguntó Rick. «Las bases ocultas informan que están listas», respondió Kate. «Sí, señor». «La base lunar informa que todas las baterías de misiles están armadas y listas para el lanzamiento. Las instalaciones de asteroides confirman que sus naves tienen combustible y están listas para el lanzamiento. Defensa de Marte dice que sus plataformas orbitales están activadas y apuntando a la flota enemiga». Rick asintió con satisfacción. El Imperio creía haber mantenido a la humanidad débil al limitar sus fuerzas militares oficiales. Nunca se dieron cuenta de que los humanos habían estado construyendo una infraestructura militar secreta durante más de una década. Cada operación minera de asteroides era en realidad una instalación de armas ocultas. Cada estación de investigación lunar contenía lanzadores de misiles. Cada nave de transporte civil llevaba armas y blindaje ocultos. Los Centuri habían cometido un grave error. Supusieron que los humanos lucharían como otras especies que habían conquistado. Esperaban que la humanidad se enfrentara a ellos en una batalla abierta con tácticas convencionales. En cambio, los humanos habían pasado 15 años estudiando a sus enemigos y preparando sorpresas. El Imperio jamás lo imaginó. Una alarma sonó por toda la instalación. Rick miró hacia los altavoces del techo cuando una voz anunció la cuenta regresiva final. «Todo el personal a sus puestos de combate. La secuencia de lanzamiento comienza en 30 minutos. Repite. Todo el personal a sus puestos de combate». Rick regresó a la ventana de observación. Dentro de la bahía de construcción, enormes puertas se abrían para revelar el océano. Pronto, el Titán UES surgiría de las profundidades como un antiguo monstruo marino que regresara para reclamar su territorio. El Imperio estaba a punto de descubrir que los humanos habían estado jugando un juego mucho más largo de lo que nadie sospechaba. La guerra por la libertad de la Tierra estaba a punto de comenzar. Los primeros rayos de plasma Centuri iluminaron la oscuridad del espacio al impactar las plataformas de defensa exteriores de la Tierra. El almirante Corvex observó con satisfacción cómo las instalaciones humanas explotaban en brillantes destellos de luz. Las patéticas defensas ofrecían distancia a su superior potencia de fuego. En cuestión de minutos, las plataformas orbitales no eran más que escombros flotantes. «Apunten a las instalaciones de la superficie ahora», ordenó Corvex a su oficial de armas. «Quiero que se reduzcan todas las bases militares de ese planeta. Aas, muéstrales a estos humanos lo que sucede cuando se niegan a rendirse como es debido». La flota imperial se puso en formación de ataque sobre la Tierra. Cientos de naves de guerra apuntaron sus armas hacia el planeta azul que se extendía por debajo. Los cañones de energía comenzaron a cargar para un bombardeo que destruiría todas las fortalezas humanas restantes. La conquista de la Tierra se desarrollaba exactamente como estaba previsto en la superficie. El capitán Jake Morrison observó la destrucción de sus plataformas orbitales a través de la pantalla de la estación de defensa Alfa. Presionó un control en su silla de mando y habló por sus auriculares con premeditada urgencia. «Mayday, Mayday. Aquí la estación de defensa Alfa de la Tierra. Estamos bajo un intenso ataque. Las plataformas orbitales han sido destruidas. Solicitando asistencia inmediata de cualquier fuerza humana en la zona». La teniente Lisa Carter levantó la vista de su panel de comunicaciones con la preocupación reflejada en el rostro.
Señor, no recibimos respuesta de otras instalaciones humanas. Parece que estamos solos aquí arriba. Jake asintió con tristeza mientras observaba más explosiones que se extendían por el espacio orbital de la Tierra. Sigan transmitiendo nuestra señal de socorro en todas las frecuencias. Quizás alguien ahí fuera pueda ayudarnos. Tocó otro control y abrió un canal diferente. Estación Alfa a Deep Blue. La fiesta ha comenzado. Repito, la fiesta ha comenzado. Deep Blue confirma, llegó la respuesta desde el fondo del océano. Llegaremos con un retraso elegante, pero prometemos hacer una entrada. Muy por debajo del Océano Pacífico, el almirante Rick Johnson se encontraba en el centro de mando de la instalación submarina, observando docenas de pantallas de estado. Todas las pantallas mostraban luces verdes mientras la enorme base oculta completaba sus preparativos finales. El momento por el que la humanidad había trabajado durante 15 años finalmente había llegado. Iniciar secuencia de inundación, ordenó Rick. A su alrededor, los técnicos trabajaban en paneles de control que nunca se habían usado fuera de ejercicios de entrenamiento. Abran todas las puertas externas y prepárense para la emergencia en la superficie. En las profundidades del lecho marino, enormes puertas que habían permanecido selladas durante más de una década comenzaron a abrirse. Miles de millones de litros de agua marina se precipitaron a cámaras que se habían mantenido secas durante la construcción. La caverna artificial más grande jamás creada por manos humanas se llenó de agua de mar mientras las bombas de emergencia funcionaban para mantener los niveles de presión adecuados. La comandante Kate Williams se encontraba en el centro de operaciones de vuelo del US Titan observando a sus pilotos prepararse para su primer combate real. Puertas comenzaron a abrirse en asteroides que el Imperio había ignorado durante años. Instalaciones lunares que parecían estaciones de investigación revelaron ser bases militares. Naves camufladas como transportes civiles dejaron caer sus cascos falsos para mostrar armas y blindaje. La humanidad se había estado preparando para este momento desde la llegada del Imperio. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos eran mucho mejores guardando secretos de lo que nadie imaginaba. El espacio alrededor de la Tierra estalló en caos cuando los primeros cazas humanos despegaron del US Titan. La comandante Kate Williams observó desde el centro de operaciones de vuelo cómo su escuadrón se dirigía a toda velocidad hacia la flota Centauri como avispas furiosas defendiendo su colmena. Las elegantes naves de combate se movían más rápido que cualquier otra que el Imperio hubiera visto antes. El escuadrón Raptor se enfrenta a destructores enemigos. Se escuchó la voz del comandante Steve Davis a través del sistema de comunicación. Estos nuevos motores son increíbles. Los estamos superando. Kate sonrió mientras seguía el progreso de sus pilotos en la pantalla táctica. Los cazas humanos no solo eran más rápidos que las naves imperiales, sino también más maniobrables. Años de estudio de tecnología alienígena capturada habían permitido a los ingenieros humanos construir algo completamente nuevo. Habían tomado lo mejor del diseño Centauri y lo habían mejorado con innovación humana. Escuadrón Águila en formación de ataque, informó otro piloto. Apunten a los sistemas de armas de la nave de mando. Veamos cómo les gusta luchar sin sus grandes cañones. El almirante Rick Johnson se encontraba en el puente del US Titan, observando cómo se desarrollaba la batalla en la pantalla principal. Los sistemas de armas de la enorme nave se conectaban uno a uno a medida que la energía fluía por circuitos que nunca se habían probado en combate real. Todo funcionaba exactamente como los ingenieros habían prometido. Cañones principales cargados y listos, informó el oficial de armas que apuntaba a la nave insignia enemiga. Espero su orden, señor. Rick asintió y se aferró al reposabrazos de su silla de mando. Los próximos minutos determinarían si 15 años de preparación secreta habían merecido el enorme esfuerzo. Disparen los cañones principales. Muéstrales lo que la ingeniería humana puede lograr. Las armas principales del Titán US desataron una destrucción como nunca antes se había visto en la galaxia. Proyectiles masivos, acelerados a velocidades increíbles por campos magnéticos, atravesaron el espacio hacia la nave insignia Centauri. El proyectil impactó con la fuerza de armas nucleares, pero no dejó radiación. Energía cinética pura destrozó los escudos de la nave alienígena y perforó su blindaje. El almirante Corvex se tambaleó mientras su nave insignia se sacudía bajo el impacto de las armas humanas. Las sirenas de alarma sonaron por todo el puente mientras los informes de daños llegaban desde todas las secciones de la nave. Los humanos, de alguna manera, habían desarrollado tecnología capaz de penetrar las defensas imperiales. Ingeniería informa de daños masivos en las cubiertas 7 a 12, llamó a un oficial del puente. Brechas de casco en varios niveles.
Los generadores de escudos están desconectados. Corvex miró la pantalla táctica con incredulidad. Sus sensores mostraban cazas humanos pululando alrededor de las naves imperiales como depredadores atacando a un animal herido. Las pequeñas naves alcanzaban objetivos con una precisión que debería haber sido imposible. Cada disparo parecía encontrar puntos débiles en la armadura Centuri. ¿Cómo apuntan a nuestra vulnerabilidad con tanta precisión?, exigió Corvex. Los diseños de nuestras naves son secretos imperiales clasificados. Su oficial de inteligencia levantó la vista de su puesto con miedo en los ojos. Señor, parece que los humanos llevan años estudiando nuestra tecnología. Saben exactamente dónde atacarnos para causar el máximo daño. En la superficie de la Tierra, la teniente coronel Amy Brooks se encontraba en un búnker de mando camuflado como un almacén agrícola. A su alrededor, docenas de técnicos trabajaban en paneles de control que monitoreaban baterías de misiles ocultas por todo el planeta. Lo que el Imperio había creído que eran silos de grano y torres de agua, eran en realidad tubos de lanzamiento para armas tierra-espacio. Adquisición de objetivo completada, informó su coordinador de armas. Tenemos soluciones de disparo en 12 cruceros enemigos. Las baterías Alfa a Delta informan que están listas para despegar. Amy asintió y abrió un canal de comunicación con el mando orbital. Control de tierra a Titán. Tenemos múltiples objetivos fijados y listos para atacar. Solicitamos permiso para disparar. La voz del almirante Rick Johnson se escuchó de inmediato. Permiso concedido, coronel Brooks. Enciéndanlos. Sobre la superficie terrestre, baterías de misiles ocultas se revelaron al deslizarse las cubiertas de camuflaje. Enormes cohetes cobraron vida y ascendieron hacia el espacio con ojivas diseñadas específicamente para derrotar a los blindados Centuri. El Imperio había pensado. La superficie terrestre estaba indefensa, pero estaban a punto de descubrir lo contrario. La primera oleada de misiles de superficie alcanzó la flota imperial justo cuando los cazas humanos completaban sus ataques. Las naves Centuri se vieron atacadas desde múltiples direcciones a la vez. Sus sistemas de defensa puntuales estaban desbordados por la gran cantidad de amenazas entrantes. Impactos directos en cruceros enemigos. Amy informó al Titán. 3 naves presentan daños críticos. 2 más han perdido la energía principal en el espacio. El US Titán se desenvolvió en la batalla con una gracia letal. Las torretas de defensa puntual de la enorme nave rastrearon y destruyeron los misiles entrantes mientras sus cañones principales continuaban bombardeando las naves capitales enemigas. El ingeniero jefe Tony García monitoreó los sistemas de la nave desde la cubierta de ingeniería en el interior de la nave. La potencia de salida se mantiene estable al 90%, informó Tony al puente. Todos los reactores de fusión funcionan dentro de los parámetros normales. Podemos mantener este nivel de combate durante horas, si es necesario. Los revolucionarios sistemas de energía del Titán funcionaban mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. Ingenieros humanos habían diseñado la nave para luchar contra múltiples enemigos a la vez, manteniendo al mismo tiempo todas sus capacidades defensivas. La nave demostraba que la construcción naval humana había avanzado mucho más allá de lo que el Imperio sospechaba. «Destructores enemigos intentan flanquearnos», gritó el oficial táctico. 3 naves se mueven para atacar nuestro costado de babor. El almirante Rick Johnson estudió la exhibición táctica y tomó su decisión. Lanzar la dispersión de torpedos. Apuntar a sus motores. Veamos que tan bien maniobran sin propulsión. Los tubos lanzatorpedos del Titán desataron una oleada de misiles guiados que se dirigieron a toda velocidad hacia las naves Centuri que se aproximaban. Las armas eran más rápidas y precisas que cualquier otra en el arsenal imperial. Cada torpedo tenía suficiente potencia explosiva para derribar a un destructor con un solo impacto. El comandante Steve Davis lideró a su escuadrón de cazas en un ataque en picado contra la formación enemiga. Su compañero, el teniente Bob Turner, se mantuvo cerca mientras se acercaban al acorazado Centuri más grande desde su punto ciego. Años de entrenamiento estaban dando sus frutos, ya que los pilotos humanos ejecutaban maniobras con las que sus instructores solo habían soñado. «Líder Raptor». «A todos los cazas», gritó Steve por la radio. «Concentren el fuego en los sistemas de armas de los grandes. Si podemos desactivar sus cañones principales, serán presa fácil». Los cazas humanos pululaban sobre el acorazado imperial como avispas furiosas. Sus armas encontraron huecos en el blindaje alienígena y explotaron sistemas vitales con precisión quirúrgica. La enorme nave enemiga comenzó a escorar a medida que sus motores fallaban uno tras otro en la tierra.
El capitán Jake Morrison coordinó la defensa planetaria desde su puesto de mando. Llegaban informes de bases ocultas por todo el sistema solar a medida que el ejército secreto de la humanidad se revelaba pieza por pieza. El Imperio se enfrentaba a enemigos que desconocía. La base lunar informa de ataques con misiles exitosos contra el apoyo enemigo. Naves, Lisa. Carter llamó desde su consola de comunicaciones. Defensa de Marte confirma que sus cazas están atacando la retaguardia. La base de asteroide 7 hectáreas destruido 2 naves de suministro imperiales. Jake sonrió mientras observaba la pantalla táctica. El plan funcionaba a la perfección. 15 años de cuidadosa preparación y construcción secreta finalmente estaban dando sus frutos. El Imperio había subestimado la capacidad de la humanidad para planificar a largo plazo. El almirante Corvex observó cómo su flota era destrozada por enemigos que parecían surgir de la nada. Naves humanas emergían de escondites por todo el sistema solar. Bases que jamás sospechó que existían lanzaban ataques contra sus fuerzas. Los humanos habían estado jugando a un juego que él ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Ordenen a todas las naves que se retiren, ordenó Corvex a su oficial de comunicaciones. Necesitamos reagruparnos y evaluar esta nueva amenaza. Pero ya era demasiado tarde para una retirada organizada. Las fuerzas humanas se habían posicionado para cortar las rutas de escape. La poderosa flota del Imperio estaba atrapada en un sistema que creían controlar. Los cazadores se habían convertido en los cazados. La flota Centuri estaba sumida en el caos absoluto a medida que más naves humanas emergían de sus escondites por todo el sistema solar. El almirante Corvex observó con horror cómo naves que nunca había visto aparecían tras asteroides y lunas. Cada nueva llegada traía consigo nueva potencia de fuego contra sus ya maltrechas fuerzas. Señor, tenemos contactos enemigos que emergen del cinturón de asteroides, informó su operador de sensores con pánico en la voz. Al menos 20 nuevas naves de configuración desconocida. Se mueven para cortar nuestras rutas de retirada. El capitán Dan Peterson comandó el destructor que usara rayos mientras lideraba un escuadrón de naves de guerra humanas ocultas desde su base oculta dentro de un asteroide ahuecado. Durante 3 años, su tripulación había esperado en la fría oscuridad del espacio, preparándose para este momento. Ahora, por fin eran libres de mostrarle al Imperio lo que la determinación humana podía lograr. Rayo a todas las naves, Don habló por sus auriculares mientras su nave aceleraba hacia las fuerzas Centuri que huían. Formen formación de ataque en Delta. Apunten a sus motores y sistemas de armas. Asegurémonos de que ninguno escape para advertir a su flota de origen. La teniente Susan Price trabajaba en la estación táctica del Rayo, coordinando el ataque con otras naves humanas. Su consola mostraba una imagen tridimensional perfecta de la batalla. Las fuerzas amigas se movieron para rodear la flota enemiga. Años de planificación se unían como piezas de un complejo rompecabezas. Capitán, tenemos soluciones de fuego para 6 cruceros enemigos. Susan informó que las plataformas de defensa de Marte solicitan permiso para atacar al grupo de acorazados. La base lunar dice que sus misiles de largo alcance están listos y preparados. Gunn estudió la pantalla táctica y sonrió con satisfacción. El Imperio había cometido un grave error al subestimar la paciencia y la capacidad de planificación humanas. Pensaban en victorias rápidas y resultados inmediatos. Los humanos comprendían que algunas batallas tardaban décadas en prepararse adecuadamente. Concedan permiso a todas las unidades, ordenó Don. Díganle a la defensa de Marte que destruya a esos acorazados. La base lunar puede atacar objetivos de oportunidad. El escuadrón relámpago se encargará de los cruceros en todo el sistema solar. Las plataformas de armas humanas que habían permanecido ocultas durante más de una década se rebelaron y abrieron fuego. Los sensores del Imperio las habían descartado como operaciones mineras o estaciones de investigación. En realidad, eran las instalaciones militares más sofisticadas que la humanidad jamás había construido. En la superficie lunar, enormes baterías de cañones de riel emergieron de silos subterráneos. Ocultas bajo lo que parecían ser instalaciones de investigación científica, las armas se habían construido con materiales extraídos de la propia Luna y alimentadas por reactores de fusión que habían operado en secreto durante años. Cada cañón podía acelerar proyectiles a velocidades que los hacían imposibles de interceptar. Base Lunar 2. Todas las fuerzas humanas, se escuchó la voz del comandante de la base por la radio. Objetivo detectado en la nave insignia enemiga, disparando en 3 segundos. La superficie lunar se estremeció cuando el cañón de riel oculto liberó su carga explosiva hacia el espacio.
El proyectil recorrió la distancia hasta la nave del almirante Corvex en menos de 30 segundos e impactó con la fuerza de un pequeño asteroide. Los escudos de la nave insignia Centuri colapsaron al instante y el blindaje de su casco se agrietó como una cáscara de huevo. El almirante Corvex fue arrojado de su puesto de mando cuando su nave recibió un impacto directo desde una dirección imposible. La iluminación de emergencia proyectó sombras inquietantes sobre el puente mientras la energía principal fallaba en toda la nave. Los humanos, de alguna manera, habían convertido la luna terrestre en un arma capaz de destruir naves capitales. Los informes de ingeniería sobre daños catastróficos en el reactor principal llamaron a su oficial de control de daños. Estamos perdiendo el soporte vital en varias cubiertas. La nave se está desmoronando. Corb se puso de pie con dificultad y observó lo que quedaba de su despliegue táctico. La batalla estaba completamente perdida. Las fuerzas humanas superaban en número a su flota, y su tecnología demostraba ser superior en todas las categorías. Peor aún, sus naves estaban atrapadas sin una ruta de escape clara. «Avisa a la flota», ordenó Corvex a su oficial de comunicaciones. «Todas las naves deben romper la formación y dispersarse. Todos los capitanes están autorizados a retirarse por la ruta más rápida disponible». Pero incluso mientras la flota Centuri intentaba huir, las fuerzas humanas se acercaban desde todas las direcciones. El escuadrón de destructores del capitán Dan Peterson se movió para bloquear la ruta de escape principal. Mientras los cazas de Lues Titán hostigaban a cualquier nave que intentara huir, la poderosa flota del Imperio estaba siendo desmantelada pieza por pieza en Marte. Las plataformas de defensa ocultas revelaron su verdadero propósito a medida que enormes cubiertas se deslizaban de lo que el Imperio creía que eran instalaciones de terraformación. Plataformas de armas orbitales se alzaban sobre la superficie del planeta en columnas de fuego, mientras sus motores las elevaban al espacio. Cada plataforma poseía suficiente potencia de fuego para destruir múltiples naves enemigas. «Defensa de Marte a Titán», dijo la voz del comandante de la plataforma. «Tenemos tiro limpio contra el grupo de batalla enemigo. Permiso para atacar con toda la potencia de fuego». El almirante Rick Johnson se encontraba en el puente del UES Titán, observando cómo la flota enemiga se desintegraba bajo un ataque humano concentrado. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo que se había atrevido a esperar. Años de construcción secreta y un posicionamiento cuidadoso estaban dando sus frutos, transformando el equilibrio de poder en la galaxia. «Defensa de Marte, tienen autorización para atacar», respondió Rick. «Muéstrenles lo que la ingeniería humana puede lograr cuando nos lo proponemos». Las plataformas de armas marcianas abrieron fuego con rayos de energía que podían atravesar la armadura imperial como papel. Las armas habían sido diseñadas estudiando tecnología Centauri capturada y mejorándola con innovaciones humanas. Cada rayo era más potente y preciso que cualquier otra cosa en el arsenal del Imperio. La comandante Kate Williams lanzó la segunda oleada de cazas desde el Titán UES mientras los primeros escuadrones regresaban para rearmarse y reabastecerse. Sus pilotos habían superado todas las expectativas, destruyendo naves enemigas con pérdidas mínimas. Los nuevos diseños de cazas estaban demostrando su valía en el crisol del combate real. «Todos los escuadrones informan de un combate exitoso», anunció Kate al puente. «Los cazas enemigos han sido eliminados. Sus escuadrones de bombarderos nunca se acercaron lo suficiente como para amenazar a nuestras naves capitales. Somos dueños del espacio alrededor de la Tierra. La verdad». Sus palabras eran evidentes en cada despliegue táctico. Las fuerzas humanas controlaban cada aproximación importante a la Tierra mientras las naves Centuri ardían en la oscuridad del espacio. La invasión del Imperio se había convertido en una ruta que sería recordada en toda la galaxia. El almirante Corvex tomó una decisión desesperada mientras su nave insignia seguía desintegrándose a su alrededor. Si no podía ganar la batalla, al menos les negaría la victoria a los humanos. Ordenó a sus timoneles que establecieran un rumbo de colisión con el enorme superportaaviones humano. «A toda potencia», ordenó Corvex mientras la tripulación del puente lo miraba conmocionada. «Embestiremos su preciada nave y la derribaremos con nosotros. El Imperio recordará nuestro sacrificio». La dañada nave insignia Centuri giró hacia el Titán UES y aceleró en su ataque final. Corvex sabía que la maniobra era un suicidio, pero la muerte era preferible a la humillación de la derrota. La reputación del Imperio dependía de demostrar que los humanos no podían derrotar a las fuerzas imperiales sin pagar un precio terrible. La comandante Kate Williams vio el cambio de rumbo de la nave insignia enemiga en su pantalla táctica y comprendió de inmediato la amenaza.
La nave alienígena dañada se dirigía directamente hacia el Titán en lo que solo podía ser un ataque de embestida. Abrió un canal con los sistemas defensivos de la nave. Defensa de punto a operaciones de vuelo, gritó Kate con urgencia. Nave capital enemiga se aproxima en rumbo de colisión. Todas las torretas apuntan a la nave insignia inmediatamente. La red de defensa de punto del Titán UES cobró vida cuando miles de armas automatizadas se dirigieron hacia la nave enemiga que se aproximaba. El sistema había sido diseñado para detener misiles y cazas entrantes, pero también podía atacar objetivos más grandes cuando fuera necesario. Cada torreta rastreaba a la nave insignia Centuri con precisión informática. Sistemas de defensa de punto fijados en el objetivo, respondió el centro de control de armas. Listos para disparar a su orden. Kate observó la pantalla táctica mientras la nave enemiga acortaba distancia con el Titán. En segundos, la nave alienígena estaría demasiado cerca para detenerla, incluso si todas las armas de defensa de punto alcanzaban su objetivo. Tenía que tomar la decisión ahora o arriesgarse a perder la nave más importante de la flota humana. Todas las torretas, fuego, ordenó Kate. Ataque continuo hasta destruir el objetivo. El espacio alrededor del Titán UES se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales cuando miles de armas de defensa de punto abrieron fuego simultáneamente. Rayos de energía y proyectiles convergieron sobre la nave insignia Centuri que se acercaba desde todas las direcciones. Los escudos restantes de la nave alienígena estallaron y murieron bajo el bombardeo concentrado. El almirante Corvox vio cómo su puente explotaba a su alrededor mientras las armas humanas destrozaban su nave. Su desesperada apuesta había fracasado, como todo lo demás en esta desastrosa batalla. Los humanos habían estado preparados para cualquier movimiento del Imperio. Habían planeado contingencias que los estrategas imperiales ni siquiera habían considerado. La nave insignia Centuri se desintegró bajo el bombardeo de defensa de punto antes de que pudiera alcanzar al superportaaviones humano. Los escombros se dispersaron inofensivamente contra los titanes. Escudos. Mientras los últimos restos del mando del almirante Corvex se reducían a polvo cósmico. La invasión de la Tierra por parte del Imperio había sido un completo fracaso. El silencio que siguió a la destrucción de la nave insignia del almirante Corvex solo se rompió por el crepitar de las naves Centuri dañadas que flotaban impotentes en el espacio. El almirante Rick Johnson se encontraba en el puente del Titán UES, observando las consecuencias de la mayor victoria de la humanidad. La flota de invasión del Imperio había quedado reducida a restos dispersos y a un puñado de naves supervivientes que se alejaban lentamente de la Tierra. «Informe de daños», gritó Rick a su tripulación del puente. El enorme superportaaviones humano había recibido algunos impactos durante la batalla, pero nada que amenazara su capacidad operativa. ¿Cómo están nuestros sistemas defensivos? Daños menores en el blindaje exterior del casco en las cubiertas 12 y 15 informaron los oficiales de control de daños de la nave. La red de defensa puntual funciona al 98% de eficiencia. Todos los sistemas principales están en verde en general. Rick asintió con satisfacción. El Titán de la UES había demostrado su valía en combate contra las mejores naves de guerra del Imperio y salió victorioso. La nave representaba 15 años de ingeniería y determinación humanas. Hoy había demostrado a la galaxia que la Tierra ya no era una víctima indefensa. La comandante Julie Evans trabajaba en la estación de inteligencia monitoreando el tráfico de comunicaciones de toda la galaxia. Su equipo interceptaba los canales militares Centuri mientras la noticia de la derrota se extendía por el espacio imperial. El impacto psicológico de la batalla ya se extendía a la velocidad de la luz. «Señor, estamos recibiendo transmisiones de emergencia de las naves imperiales supervivientes». Julie informó, «Están transmitiendo detalles de la batalla a sus flotas locales. Todo el Imperio sabrá de nuestras capacidades en cuestión de horas». «Bien», respondió Rick. «Hazle saber exactamente lo que sucedió aquí. La galaxia necesita entender que la humanidad ya no está indefensa. Nos hemos estado preparando para este momento durante. Crearon una ilusión mientras construían la fuerza militar más sofisticada que la galaxia jamás había visto. Todos los aspectos de la sociedad humana habían contribuido al gran engaño. El capitán Dan Peterson recibió nuevas órdenes a bordo del destructor que usó rayos al terminar de eliminar a los últimos rezagados imperiales. Su nave estaba siendo reasignada a tareas de patrullaje que lo llevarían mucho más allá del sistema solar. El tiempo de esconderse había terminado y las fuerzas humanas ahora operarían abiertamente por toda la galaxia. «Rayo al comando tierra», transmitió Don. «Listos para comenzar operaciones de patrullaje extendidas».
¿Dónde quieren que empecemos a izar la bandera? La respuesta llegó inmediatamente del almirante Johnson. Diríanse al sistema Ariel. Los informes de inteligencia indican que las fuerzas de la guarnición imperial han estado oprimiendo a la población local. Es hora de demostrarles que el equilibrio de poder ha cambiado. La noticia de la victoria de la Tierra se extendió por la galaxia más rápido de lo que los sensores imperiales podían contenerla. En mundos a lo largo del espacio Centauri, las poblaciones alienígenas comenzaron a creer que la libertad del dominio imperial podría ser posible. Los movimientos de resistencia que habían permanecido latentes durante décadas comenzaron a reorganizarse y a planificar nuevas operaciones. El Imperio Centauri se enfrentaba a una crisis sin precedentes en su larga historia. Su reputación militar estaba en ruinas y sus especies sometidas comenzaban a rebelarse. Los humanos no solo habían ganado una batalla, sino que habían desencadenado una revolución galáctica que transformaría el panorama político para siempre. El almirante Rick Johnson se encontraba de pie frente a la pantalla principal del US Titan, observando cómo la Tierra giraba pacíficamente. El planeta azul lucía igual que aquella mañana, pero todo había cambiado. La humanidad ya no era una especie conquistada, escondida en las sombras del dominio imperial. Comunicaciones al almirante Johnson. Llegó la voz de Julie Evans desde su estación. Recibimos mensajes diplomáticos de más de 40 especies diferentes solicitando contacto formal con el gobierno de la Tierra. Parece que ahora todos quieren ser nuestros amigos. Rick sonrió mientras consideraba las implicaciones. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos no solo eran guerreros capaces, sino también pacientes estrategas que comprendían que las mejores victorias se conseguían antes del primer disparo. El Imperio había sido derrotado no solo por una potencia de fuego superior, sino por una planificación superior y la determinación de nunca rendirse. La era de la expansión humana en la galaxia estaba a punto de comenzar, y el Imperio Centauri jamás se recuperaría de la conmoción al descubrir que sus supuestas víctimas indefensas se habían convertido en sus iguales. El superportaaviones oculto de la Tierra había sido, sin duda, un verdadero gamecher que transformaría el destino de todas las especies en el espacio conocido.